Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Disculpen que se me cortó la presentación anterior, que estábamos hablando de hemofilia, AID y factor de von Willebrand. Supongo que ha sido una cuestión de tiempo, porque utilizo el sistema de Zoom para grabar este tipo de videos. Así que les pido disculpas y vamos a continuar con este cuadro. Y a partir de aquí, de esta presentación, hasta el final, que nos falta mucho, serán 10 minutos, y luego comenzaremos con la otra presentación que nos quedó pendiente de explicar los puntos más importantes, que es el seminario de vitamina K y anticoagulantes orales. Bien, entonces, en este cuadro podemos observar entonces que la enfermedad de von Willebrand tiene también tres tipos, el tipo 1, el 2 y el 3. Fíjense que marcados con naranja están el 1 y el 3. El 1 es el más frecuente, un 70% de frecuencia en la población, y digamos que la herencia es autosómica dominante. Y en el 3 es el menos infrecuente y la herencia es autosómica recesiva. Con respecto al tipo 2, se puede dividir en 5 subtipos, de la al E, y aquí tenemos todas las determinaciones que teníamos explicadas hoy en las diapositivas previas, del tiempo de sangría, RIPA, factor 8 coagulante, el factor de von Willebrand antigénico, el factor de von Willebrand ristocetina y los multímeros de factor de von Willebrand en plasma, ¿no? Entonces, de acuerdo a todas estas pruebas que se determinan, se subclasificaron estos tipos de enfermedad de von Willebrand, ¿no? Y de acuerdo también a la herencia. Lo más importante aquí lo tenemos descrito en esta diapositiva de cada una de ellas. Podemos decir, como decíamos recién, que la de tipo 1 es la más común, con aproximadamente un 70%, aquí explica de un 75 a un 80% de los pacientes. Es una deficiencia leve. El factor de von Willebrand se encuentra en una concentración moderado normal desde el punto de vista cuantitativo, y funciona también correctamente, ¿no? Dependiendo de, entonces, la falencia de este factor de von Willebrand, va a ser el grado del tipo de esta patología, ¿no? De cada una de las patologías. Por ejemplo, la de tipo 3 es el tipo más raro. Hay un paciente cada millón de personas, tienen síntomas severos, pero es poco frecuente, o no tienen directamente el factor de von Willebrand. Bueno, esto se lo voy a dejar para que lo lean ustedes. Lo más importante aquí es detallar la sintomatología de la enfermedad de von Willebrand. En general son hemorragias que aparecen antes de los 2 años, a veces de carácter espontáneo. En general la púrpura cutánea, que son esas manchitas rosadas que hemos estado viendo en algunos casos clínicos, son infrecuentes en este tipo de patología. Lo más frecuente es que aparezcan menorragias y hematurias. Menorragias son trastornos en la menstruación en las mujeres, y hematurias, sangre en la orina. Hematemesis y enterorragias son infrecuentes en general. Hematemesis es el vómito que contiene sangre, y enterorragias son hemorragias entéricas, ¿no? Del sistema digestivo. La presencia de síntomas y signos hemorrágicos es muy variable, porque va a depender entonces del grado de enfermedad de cada paciente, y por lo tanto es a veces difícil catalogar al paciente en alguno de estos tipos que vimos de enfermedad de von Willebrand, ¿no? Lo importante aquí es también recalcar que puede haber un síndrome de von Willebrand adquirido, que no es hereditario. Con respecto a este síndrome de von Willebrand adquirido, podemos decir que en general es secundario a otro tipo de patologías. Estas patologías SLP, síndromes linfoproliferativos o síndromes mieloproliferativos, son los que estuvimos viendo en esta segunda parte de la materia. Enfermedades cardiovasculares, neoplasias, enfermedades autoinmunes. Fíjense que el mayor porcentaje de enfermedad de von Willebrand adquirido se lo llevan los síndromes linfoproliferativos, con un 48%, y un 15% los síndromes mieloproliferativos. O sea, tener en cuenta que si un paciente desarrolla alguna de estas patologías, alguna de estas leucemias que hemos estado viendo en esta segunda parte, pueden tener asociados un síndrome de von Willebrand adquirido. O sea, que pueden sangrar estos pacientes, que de hecho a veces es uno de los primeros síntomas que tienen, ¿no?
Las causas es una depuración aumentada, o sea, depura mucho más rápido de lo que debe depurar, el factor de von Willebrand, o una inhibición de la función mediada por los anticuerpos, o una proteólisis aumentada. Y el diagnóstico en este caso es complejo porque, dada la heterogeneidad de los mecanismos subyacentes, que son los que discutimos en el primer punto, va a depender de cada patología. El tratamiento básicamente es controlar o evitar el sangrado, que a veces es luego de una operación postquirúrgico o es espontáneo, y se trata con desmopresina, que es una medicación que va a liberar el factor de von Willebrand y el factor 8 de los sitios de depósito, y de esta manera va a aumentar las concentraciones de dichos factores en los niveles sanguíneos, ¿no?, circulantes. O sea que entonces se trata como terapia de reemplazo con concentrados de factores, al igual que las hemofilias que les fuimos describiendo. Bueno, tenemos que aclarar que nosotros cuando vimos hemofilia en el video anterior fue la explicación, no habíamos mencionado que también existe una hemofilia adquirida, por eso le puse un asterisco. Es una enfermedad autoinmune que aparece cuando el propio organismo genera autoanticuerpos que van a atacar al factor 8 coagulante. Hay que diferenciar de los anticuerpos que se producían en el paciente cuando nosotros le dábamos la terapia sustitutiva con el factor 8 externo, exógeno, ¿no?, de otros pacientes o recombinantes. En este caso, el paciente genera autoanticuerpos de forma, digamos, en algún momento determinado de su vida, y estos autoanticuerpos van a atacar al factor 8 y van a desarrollar esta hemofilia adquirida. Se sabe que afecta indistintamente a ambos sexos, que su incidencia es de 2 casos por cada millón de personas, o sea que es mucho menos frecuente que la hemofilia hereditaria, pero las consecuencias son graves. Las causas subyacentes son enfermedades autoinmunitarias, infecciones, reacciones a medicamentos. Hay un 7-15% de los casos que ocurren tras el parto y aproximadamente un 50% que son de causas desconocidas. Así que bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Esto me había quedado a mí por decirles, por eso lo agregué en este punto. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la deficiencia de fibrinógeno, porque dijimos que este seminario era de hipocoagulabilidades congénitas, entonces no solamente es el déficit del factor 8 y el factor 9, o el factor de von Willebrand, sino también de fibrinógeno. Tenemos que aclarar acá que puede existir afibrinogenia, el prefijo A es sin fibrinógeno, hipofibrinogenia, o sea, menor cantidad, menor concentración de fibrinógeno, o disfibrinogenemia, el prefijo dis es que no es normal, ¿no?, que es un fibrinógeno que no se ha formado con su estructura normal, eso significa. Bien, nos vamos a abocar acá a los que están marcados en rojo porque vamos a hablar de un déficit de fibrinógeno. Entonces, la disfibrinogenemia puede haber una cantidad, o sea, cuantitativamente la cantidad de fibrinógeno puede ser normal, pero su estructura es anómala. Entonces nos vamos a abocar a la afibrinogenemia y a la hipofibrinogenia. Podemos decir que la afibrinogenemia es cuando aparece incoagulabilidad en cualquier prueba global o en el tiempo de trombina. Es muy grave porque la persona no tiene fibrinógeno. Y la hipofibrinogenia, en general, o sea, es una disminución, ¿no?, como decíamos, de la concentración de fibrinógeno, pero debe ser muy intensa para que ocasione hemorragias, porque vieron que teníamos en esa tabla que vimos previamente en el video anterior y en el seminario anterior, veíamos el porcentaje hemostático de los factores de coagulación. Entonces, debe disminuir mucho ese factor de coagulación para que realmente altere, ¿no?, y altere la coagulación sanguínea y ocasione hemorragia. Con respecto a la disfibrinogenemia congénita, es una enfermedad genética que se caracteriza por alteraciones estructurales, como decíamos, y estas alteraciones estructurales también van a provocar una coagulación alterada, ¿no? Bien, con respecto a la medición de fibrinógeno en el laboratorio, nosotros solemos hacerlo, tenemos los reactivos para hacerlo, son reactivos de Wiener, que nos provee el laboratorio Wiener, y en realidad lo que se hace, el fundamento de esta técnica, es, digamos, que frente a un exceso de trombina, que se le agrega ese plasma
pobre en plaquetas diluido. Este plasma pobre en plaquetas siempre lo obtenemos de la misma manera, centrifugando la sangre entera, anticoagulada con citrato de sodio, a alta velocidad. Luego lo diluimos según la técnica, y el tiempo de coagulación que nosotros determinamos a 37 grados centígrados es inversamente proporcional a la concentración de fibrinógeno plasmático. ¿Esto qué significa? Que ese tiempo es inversamente proporcional, o sea que a mayor tiempo, menor concentración de fibrinógeno plasmático. Para este tipo de medidas se hacen curvas de calibración, como hacemos siempre, y los valores de referencia en personas sanas tenemos que tener en cuenta que oscilan entre 200 y 400 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Hay un tiempo que lo coloqué aquí para que ustedes sepan que existe, que es el tiempo de reptilasa, que en algunos hospitales o laboratorios tienen este kit. En realidad, lo que se hace es, digamos, medir el tiempo de coagulación en presencia de reptilasa, que es el veneno de una serpiente, ¿no? Entonces, esta prueba lo que hace es coagular directamente al fibrinógeno y no es afectada por la presencia de heparina. Esto es importante porque, digamos, si ustedes, cuando ustedes trabajen en hospitales, a vanguardias, a veces les va a llegar al laboratorio muestras de pacientes y ustedes van a tener que medirle estos tiempos que estamos estudiando ahora de coagulación y van a observar que la muestra no coagula. Entonces nos empezamos a preocupar, ¿no? Hacemos el tiempo a protombina, hacemos el KPTT, y empezamos a ver que no coagula. Entonces, ¿en qué pensamos? Pensamos en que puede llegar a haber algún anticoagulante. Esto sucede porque a veces los enfermeros o los técnicos que van a sacar sangre, sacan sangre de las vías donde le han colocado al paciente la heparina como anticoagulante intravenoso. Entonces, cuando toman la muestra de ese lugar, desde ese catéter, la muestra se contamina con heparina. De esta manera, entonces vamos a tener justamente alteraciones en las pruebas globales de la coagulación, en algunas, ¿no? Y para descartar la presencia de la heparina en esa muestra, podemos utilizar el tiempo de reptilasa. Aquí tenemos un cuadro donde ustedes, se los dejo para que lo analicen, con un montón de pruebas y los posibles defectos, para que lo miren. Es un cuadro de un libro, sacado de un libro que, digamos, me parece interesante para que ustedes lo tengan y lo evalúen. Y luego aquí tenemos este cuadrito que les dejé para que ustedes piensen, que después al final de la presentación han visto que están los resultados. Y bueno, la idea es, digamos que hay agrupaciones de patologías que se han puesto en un mismo nivel, porque causan alteraciones similares en las pruebas. Por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, la trombocitopatía o la púrpura vascular van a causar, entonces, tenemos que pensar qué pasaba con la enfermedad. La enfermedad de von Willebrand, ¿dónde participaba? En la adhesión y agregación plaquetaria, y viajaba en el plasma unido al factor 8. Entonces, tenemos que pensar qué alteración se puede provocar en estas pruebas, en el tiempo de sangría, en el recuento plaquetario, en el tiempo de protombina, en el tiempo de trombina parcial activada o en el tiempo de trombina. Y así vamos viendo, ¿no? Trombocitopatía, recuerden, el sufijo patía es anómalo, o sea que los trombocitos, las plaquetas están anómalas, y en el púrpura vascular es una púrpura que afecta a los vasos, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, tenemos que pensar cómo van a variar estas pruebas. Por ejemplo, podemos decir que el tiempo de sangría va a estar normal o prolongado, ¿sí? Las plaquetas normales o aumentadas, ¿sí? Si tenemos una trombocitopatía, va a haber problemas funcionales, plaquetarios, y quizás para poder el organismo suplantar estas dificultades funcionales plaquetarias, va a aumentar su número, va a aumentar el número de plaquetas. Luego el tiempo de protombina va a estar normal, el KPTT puede estar normal o aumentado, ahora vamos a ver por qué puede estar aumentado, y el tiempo de trombina normal. ¿Por qué podría llegar a estar aumentado el KPTT? Pensemos en que el factor de von Willebrand, por ejemplo, viajaba unido en el plasma al factor 8. Entonces, al no haber factor de von Willebrand, el factor 8 es más inestable y se depura el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces puede aumentar el KPTT. Recordemos que el factor 8 pertenece a la vía intrínseca. Y así vamos nosotros analizando todo el cuadro. Esto se lo dejo para que ustedes lo analicen. Cualquier duda ustedes me la comunican por el foro.
el foro que tenemos para justamente dudas de patologías de la hemostasia. Y para no hacer tan largo el seminario, hay algo que les quería decir. Fíjense que les tiene que llamar la atención que frente al déficit del factor 13, todas las pruebas nos den normales, ¿sí? Y el déficit del alfa-2 antiplasmina, que era el inhibidor de la plasmina, ¿no? El inhibidor principal de la plasmina, o sea, de la fibrinólisis. Entonces, fíjense que esto quiero que lo estudien bien, este cuadrito, porque seguramente van a entrar algunas preguntas en el parcial, y si entienden y analizan bien este cuadro, y practican, y después ven las respuestas, que las dejé aquí, esto les va a servir como ejercicio para poder comprender bien todas las patologías y relacionarlas con las pruebas. Bueno, esto se lo dejo para que lo estudien, y ahora vamos a seguir, vamos a terminar con esta presentación, y vamos a seguir con la presentación de vitamina K y anticoagulantes orales. Bien. Bueno, esta presentación también es un tanto larga, ¿sí? Yo lo que quería es que, bueno, aclararles justamente, estaba mirando que siga todo grabando perfectamente, quería aclararles algunas partes, ¿no?, del seminario, las que me parecían a mí, como les dije hoy, más dificultosas. O sea que no vamos a entrar en mucho detalle en ir hablando diapositiva por diapositiva. Esto ya lo vimos, digamos, anteriormente, ya lo vimos en el video previo que les voy a mandar yo hoy. Voy a ver si lo puedo mandar así ya lo tienen para poder usarlo de repaso. Son las vías de coagulación sanguínea, STY, que repasamos hoy cuando empezamos antes de la hemofilia, ¿sí? Antes de estudiar la hemofilia. Bien, aquí tenemos entonces este cuadrito que nos dice, digamos, cuáles son las proteínas K-dependientes o los factores K-dependientes. Entonces, esto sí tenemos que recordarlo porque es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son los factores K-dependientes? Entonces, tenemos que saber que son el factor 2, el factor 7, el factor 9, 10, la proteína C y la proteína S. ¿Cómo hacemos para acordarnos de estos factores? Bueno, hay una regla mnemotécnica que les puedo decir que, digamos, yo me hago esta pregunta: ¿qué sucedió en el año 1972? Bueno, 1972, o sea, consta del 10 y el 9, que es el 19, 7 y 2, ¿sí? Entonces serían 10, 9, 7 y 2, 1972. Si se acuerdan de ese año, ustedes se van a acordar de cuáles son los factores que son vitamina K dependientes. Y solamente le sumamos, o sea, ¿qué sucedió? ¿Sí? Le sumamos la C y la S, ¿sí? Bueno, eso es una regla mnemotécnica a tener presente, para poder recordar, digamos, estos factores. Bueno, aquí tenemos entonces el peso molecular de cada uno, los residuos GLA, la vida media en horas, por qué son activados y las funciones. Esto lo van a estudiar, lo han estudiado ya. Lo importante aquí es saber que los factores, dependientes de la vitamina K, lo que van a, digamos, lo que tienen en común es que estos factores, para poder ser activos, tienen que ser gamma carboxilados, ¿sí? Y esta reacción de gamma carboxilación está ligada a la reacción de óxido-reducción de la vitamina K. Entonces, como podemos ver aquí, estos factores que nombramos recién, que eran, volvamos a repasar, el 10, el 9, el 7, el 2, la proteína C y la proteína S, van a tener un extremo glutámico, ¿no? Y ese extremo se va gamma carboxilar. Y va a tener ligado el metabolismo de la vitamina K, que va a actuar como cofactor. O sea, esa vitamina K va a ser el cofactor de esta reacción de gamma carboxilación, donde participa una enzima que se denomina gamma-glutamil carboxilasa, y que va a convertir entonces esos residuos GLU que vimos recién en residuos gamma-carboxilutamato, o sea, residuos que reciben el nombre de GLA. Esta carboxilación va a ocurrir en el retículo endoplásmico de los hepatocitos. Todo esto lo habíamos visto, por eso está en celeste, porque hasta aquí, digamos, lo vieron con el profesor, con los seminarios que subió el profesor. Yo solamente los agregué esas partes
de ese seminario para poder repasar un poquito y entrar en el tema, ¿no? En el tema del desarrollo de este seminario de hoy. Entonces aquí decimos que la vitamina K es una vitamina liposoluble, aquí está cómo se descubrió, esto lo vamos a pasar rápido. Y sí, la estructura, fíjense que hay una estructura que hay diferentes vitaminas K, ¿no? En la naturaleza, están las naturales y las sintéticas, pero todas mantienen este tipo de estructura, que es el 2-metil-1,4-naftoquinona. Y luego se le va a adherir un radical que va a hacer que sea cualquiera de las formas que se conocen de la vitamina K. Por ejemplo, esta es la vitamina K1, ¿sí? Que es una filoquinona, que es la forma circulante y se encuentra en vegetales. Luego, aquí tenemos la misma estructura, como ustedes pueden observar, ¿sí? Y el otro radical que la va a convertir en la vitamina K2, que es una menaquinona, y que es la reserva hepática, como se encuentra en hígado, está en la vitamina K, y en las bacterias intestinales. Y luego tenemos solamente la estructura del 2-metil-1,4-naftoquinona, que va a ser la vitamina K3, que es la menadiona, que es la forma sintética. Bien, bueno, aquí tenemos que la vitamina K se adquiere de vegetales o de fuentes animales, de fuentes vegetales, espinaca, coliflor, lechuga, cereales, aceite, y de fuentes animales, pollo, queso y huevo. Es liposoluble y, digamos, la absorción intestinal requiere sales biliares y es favorecida por las grasas. Frente a una restricción dietaria, hay una caída rápida de este valor, el valor de la vitamina K en sangre. Esto lo tenemos que tener en cuenta frente a restricciones dietarias estrictas, ¿no? Bien, entonces podemos decir que la vitamina K no está solamente asociada a la coagulación, o sea, los fenómenos de hemostasia, sino también se asocia al metabolismo óseo. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos las proteínas que, digamos, que son vitamina K dependientes. Esto ya lo vimos, y podemos observar entonces que los factores como que nombramos hoy, que son vitamina K dependientes, dijimos que eran el 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C, la S, y le agregamos la Z, que es la proteína Z, que es el cofactor que ayuda a que la inhibición sea más furtiva, más severa, del factor 10 activado. Entonces ellos son proteínas ligadas a la hemostasia y son proteínas vitamina K dependientes. Pero también tenemos otras proteínas, que son las que están aquí abajo, que son las del metabolismo óseo, por ejemplo. Por eso decíamos que también las proteínas del metabolismo óseo son vitamina K dependientes. Aquí tenemos la reacción que ya vimos, la vamos a ver un poquito más en detalle, el residuo GLU de los factores de coagulación vitamina K dependientes, que a través del ciclo de la vitamina K, del ciclo de óxido-reducción de la vitamina K, y a través de la enzima, la gamma-glutamil carboxilasa, entonces va a pasar la vitamina K en su forma hidroquinona ¿sí? A la forma epóxido. Entonces, y luego va a tener que reducirse, ¿sí? Con estas dos enzimas, la vitamina K epóxido reductasa y la vitamina K reductasa, para volver a la vitamina K hidroquinona. Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo de la vitamina K con esta enzima y la vitamina K actuando como cofactor. Aquí tenemos abajo la vitamina K dietaria, cómo ingresa a este ciclo. Y este ciclo es el cofactor, entonces, de la conversión de los residuos GLU en residuos GLA. Bien, entonces, ¿qué harían los anticoagulantes? Dicumarínicos o cumarínicos. Actuarían a este nivel, o sea, que actúan anulando las enzimas de reducción del ciclo de la vitamina K, y entonces, por ende, el cofactor, o sea, la vitamina K, no participa en justamente la conversión de los residuos GLA, de los factores vitamina K dependientes. Por lo cual los factores vitamina K dependientes no se activan, porque para que sean funcionales tienen que activarse por este ciclo, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, porque este residuo GLA va a ser un residuo negativo que va a unir calcio, ¿sí? Y el calcio va a actuar como puente, permitiendo el acercamiento de estos factores activados a la superficie negativa de los fosfolípidos de las membranas. Entonces esto va a facilitar que se produzcan, que los factores estén activos, ¿no? Y que se puedan, digamos, desarrollar la cascada de la coagulación normalmente. Si estos residuos quedan en su forma GLU, no pueden unir calcio, entonces no se formaría este puente a través del calcio con las membranas de superficie negativa celulares. Entonces, la ausencia de vitamina K da lugar a formas no carboxiladas inactivas que son denominadas PIVK.
que en inglés significa, o sea, proteínas que no están activadas o que inducen ausencia de vitamina K, ¿sí? O proteínas inducidas por la ausencia de la vitamina K, sería la traducción. Bien, entonces, recordemos las pruebas básicas de screening, ya hoy las recordamos en el seminario anterior. Tenemos el tiempo de protombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina y el tiempo de coagulación. Hoy vimos que en la hemofilia se veía afectada el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿sí? Que es el KPTT, APTT, TTPC, o sea, pueden aparecer estas diferentes siglas, son todas las mismas, ¿sí? Algunas en inglés, otras en castellano, bueno, pero es todo lo mismo. Estamos hablando del tiempo de tromboplastina parcial activado. Bueno, eso era en hemofilia. Ahora, ¿qué prueba se va a ver alterada con estos factores vitamina K dependientes? Entonces vamos a ver. Se va a ver afectado el tiempo de protombina o tiempo de quick. Recordemos cuáles eran los factores. ¿Sí? Era el 10, el 9, el 7, el 2, la proteína C y el S. Bueno, la toma de muestra ya la vimos hoy, entonces aquí está detallado el tiempo de protombina, y también se va a ver afectado, porque acá no lo pusimos, ¿sí? También se va a ver afectado, ¿qué otra prueba? Si tenemos el 9, ¿sí? El factor 9, el factor 10, el factor 7 y el factor 2. Se va a ver afectada también la prueba esta, la prueba que se afectaba con la hemofilia, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial. Bien, y también se puede haber afectado el tiempo de trombina. Pero vamos a abocarnos ahora al tiempo de protombina o tiempo de quick. Este tiempo nos va a dar, digamos, datos muy importantes porque, digamos, con este tiempo se ha creado una razón que se llama internacional normatizada. Aquí volvemos a tener una diapositiva celeste, porque esto ya lo vieron en el seminario que dio el profesor de todas estas pruebas. Yo lo tomé como para repasarlo, y esta razón internacional normatizada va a ser la relación entre el tiempo de protombina de un plasma cumarinizado, o sea, de un paciente, de un plasma de un paciente que está anticoagulado, con un anticoagulante oral, derivado de cumarina, y el tiempo de protombina de un pool de plasmas normales. Este cociente se va a elevar a la ICSI, ¿sí? Que es el índice de sensibilidad internacional, que depende de cada lote y que está en relación comparado a la primera preparación internacional de referencia primaria de tromboplastina. Bueno, entonces se saca este número en base a esa primera preparación. Esto, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que este valor, o sea, que lo podemos obtener a raíz del tiempo de protombina de nuestro paciente anticoagulado, este valor de RIN nos da mucha información con respecto a la terapéutica de anticoagulación oral. Y esto aquí podemos decir que entonces hay ciertos valores de referencia que tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber para poder analizar los resultados de nuestro paciente. El tiempo de protombina o tiempo de quick, sabemos que su valor normal oscila entre 10 y 14 segundos. Volvemos a decir que este tiempo no lo hemos hecho en el laboratorio, por los motivos que ya sabemos, pero bueno, créanme que ese valor está dado así, ese tiempo es el tiempo normal. Hay un porcentaje que nosotros sacamos de actividad protombínica, que se saca con una curva que hacemos en el laboratorio, una curva de calibración, que eso también lo explicó el profesor en el seminario previo de hace un tiempo atrás, cuando vimos la primera parte de hemostasia, donde graficamos las diferentes concentraciones de protombina y los diferentes tiempos. Y de ahí podemos sacar la actividad protombínica en concentración, en porcentaje. Entonces una persona normal va a tener una actividad protombínica de un 70 a un 100%. ¿Qué pasa con los pacientes que están bajo tratamiento con antivitamina K? O sea, con estos dicumarínicos o cumarínicos. Entonces se ha establecido un rango terapéutico que se expresa como porcentaje de actividad protombínica entre un 25 y un 35%, y el RIN entre un 2 y un 3 aproximadamente. Acá está entre 2,4 y 2,5, pero en general entre 2 y 3 son los valores de RIN que manejan los médicos para este tipo de pacientes. Bueno, lo que tenemos que pensar ahora es que vimos entonces todo el metabolismo de la vitamina K como cofactor y cómo interviene en la activación de los factores vitamina K dependientes, para que estos factores se activen. Estos factores son producidos en el hígado en forma inactiva, pero deben activarse por este ciclo acoplado
¿sí? Donde la vitamina K se produce óxido-reducción de la vitamina K y se produce la formación de esos residuos GLA que van a ser activos, van a permitir que se activen los factores de coagulación y puedan ejercer su rol en la cascada de la coagulación. Bueno, ¿qué sucede cuando hay un déficit de vitamina K? Es poco común, generalmente es secundario a malnutrición crónica, a déficit de absorción intestinal por diferentes motivos o a consumo de medicamentos. Aquí pusimos los anticoagulantes orales en rojo, porque estamos viendo justamente esta parte de aquí, ¿no? Que es lo que nos interesa ver mayormente en este seminario. Entonces, hay algo que tenemos que saber en este punto, es que un recién nacido, digamos, puede presentar problemas en la hemostasia por un déficit de vitamina K. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Las plaquetas y fibrinógeno no son totalmente funcionales en estos recién nacidos. Las concentraciones de factores de coagulación y fibrinolíticos son bajas. Entonces debemos evaluar las pruebas con sus propios rangos de normalidad en esta población, ¿no? De recién nacidos. Y recién a los 6 meses se alcanzan los valores de referencia para los adultos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Tenemos que tener en cuenta que las plaquetas en el recién nacido tienen un recuento normal, pero en una función disminuida, que el factor de von Willebrand está elevado y que el hematocrito está elevado. Entonces, todo esto nos va a dar un tiempo de sangría, ¿sí? Un tiempo de sangría disminuido, acortado, que es algo característico en esta población. Los factores de coagulación, por ejemplo, la protombina, va a caer la actividad entre los días 2 y 5 de vida, el fibrinógeno está modificado, los factores de contacto tienen una actividad reducida, y los factores vitamina K dependiente, que vamos a volver a repetir, el 10, el 9, el 7 y el 2, la proteína C y la proteína S, van a funcionar en un 50%, ¿sí? Vamos a tener un 50% de esos factores en ese recién nacido. Entonces todo esto va a provocar que el tiempo de protombina y el APTT test esté prolongado. Y con respecto a los anticoagulantes naturales, podemos decir que la proteína C y la S van a estar en un 50% de concentración, y la antitrombina 3, que era este inhibidor que era de amplio espectro con respecto a las adenoproteasas, ¿se acuerdan que inhibían el 9 activado, el 10 activado y la trombina? Va a estar muy disminuida, pero esto no va a causar problemas mayores en la hemostasia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar entonces en este recién nacido? Vamos a ver ahora que lo que sucede es que vamos a tener que administrarle vitamina K, ¿sí? Entonces, vamos a repasar un poquito las patologías hereditarias que vimos hasta el momento y las patologías adquiridas. Podemos decir entonces que con respecto a las patologías hereditarias, la hemofilia A y B ya la vimos en el seminario anterior, la deficiencia de factor de von Willebrand y la deficiencia de otros factores, ¿no? De fibrinógeno, que también estuvimos hablando, por ejemplo, entre otros. Y como patologías adquiridas tenemos la coagulación intravascular diseminada, un desorden autoinmune, la deficiencia de vitamina K y falla hepática. Entonces, aquí estamos viendo la deficiencia de vitamina K, que es lo que sucedería con esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este recién nacido, ¿no? En este neonato, la vitamina K no es transportada a través de la placenta en el feto, o sea, antes de que nazca el bebé. Entonces esto, en el recién nacido, puede hacer que tenga, digamos, al momento del nacimiento, una muy baja concentración de esta vitamina K. A su vez también la concentración de vitamina K en la leche materna es baja, y la flora bacteriana intestinal, recordemos que en el recién nacido, alimentado a pecho, recién se está como formando, ¿sí? Esa flora. Entonces también tiene que ver eso, ¿sí? Bien. Entonces, a ese recién nacido hay que colocarle una dosis que es obligatoria de vitamina K para prevenir justamente problemas hemorrágicos importantes en ese neonato. Entonces, esta dosis de vitamina K es obligatoria al momento de nacer el bebé. Esto es importante que ustedes lo sepan. Es una dosis única de 1 miligramo vía intramuscular, y es importantísima de que el médico se la dé a ese recién nacido para evitar hemorragias severas. Imagínense que una hemorragia intracraneal en un recién nacido puede provocar problemas severos, irreversibles,
en esa persona a futuro, ¿no? Daños neuronales irreversibles que pueden dejar a esa persona discapacitada de por vida. Bien, entonces, el RIN va a estar aumentado en ese recién nacido con plaquetas y fibrinógeno normales. En esas hemorragias por deficiencia de vitamina K puede ser idiopática o secundaria, y la clasificación según el momento de aparición, en temprana, clásica o tardía. Bueno, aquí tenemos que la temprana son esas madres que llegan al parto consumiendo drogas de vitamina K. En la clásica, entre el segundo y el séptimo día de nacimiento, que es mayormente idiopática, que coincide con el periodo de menor producción de protombina, que ya vimos que era entre el día 2 y el día 5, y la tardía entre 8 y 6 meses, entre 8 días y 6 meses, ¿sí? Y que está asociada a la alimentación por pecho o secundaria a la mala absorción por alguna enfermedad. Bien, hasta aquí más o menos vimos en qué consistía entonces el déficit de vitamina K en un adulto y en un neonato. Ahora lo que vamos a empezar a ver es por qué, digamos, es importante controlar la anticoagulación oral, o sea, por qué tenemos que controlar esa anticoagulación oral de las personas que consumen dicumarínicos, ¿no? Y cómo lo controlamos. Entonces, esa anticoagulación oral con dicumarínicos o cumarínicos se controla con el tiempo de protombinas, o sea, más allá de que estos anticoagulantes orales, digamos, alteren las otras pruebas también, que ya mencionamos, el KPTT y el tiempo de trombina, se controlan con el tiempo de protombina, ¿sí? Que es el denominado también tiempo de Quick, y que está expresado como el RIN, que hoy mencionábamos, ¿no? Que es la razón internacional normatizada, que viene a ser el tiempo de protombina del paciente anticoagulado, dividido en la media normal del tiempo de protombina en segundos, o el tiempo de protombina de un pool de plasmas normales. Por si no saben qué es un pool de plasmas normales, es una mezcla de, por ejemplo, más de 4 o 5 plasmas de pacientes normales que se mezclan en un tubo y se homogeneiza, y ese pool de plasmas normales se usa como referencia, ¿sí? Como valor de referencia normal. A eso se refiere. Eso lo explicamos generalmente en el laboratorio, pero bueno, los explico en este punto, porque bueno, sabemos que no pudimos tener los laboratorios respectivos. Por eso les pido disculpas si hay algunos temas que voy por ahí un poquito ligero, porque bueno, es muy largo, tuve que agregar algunas partes que nosotros damos en el laboratorio, en este seminario, y bueno, espero no generar confusión, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a mi explicación, me preguntan nuevamente por el foro, como les dije hoy. Bueno, toda esta parte ya más o menos la estuvimos viendo, acá están mucho más en detalle. Fíjense que el ISI, habíamos dicho hoy, que era el índice internacional de sensibilidad, ¿sí? Que es un parámetro que se origina por la medida de la comparación de la tromboplastina nuestra con respecto a una que es patrón, ¿sí? Fíjense que hay dos ISIs, el ISI que depende de un instrumento específico y el ISI genérico. Bueno, esto lo pueden leer ustedes, si cualquier duda me lo preguntan, pero bueno, lo importante es saber qué es el ISI y cómo usarlo, ¿sí? Aquí tenemos el cálculo del RIN, tienen que saber cómo se hace. Recuerden que es el tiempo de protombina del paciente anticoagulado dividido el tiempo de protombina del pool de plasma de referencia elevado a la ISI. Y ese valor de ISI puede ser instrumento dependiente o genérico, ¿sí? Que es lo que decíamos en la filmina anterior. Esto ya más o menos lo vimos, que el RIN puede estar entre un rango de 2 y 3. Y estas preguntas yo te las puse como para que ustedes vayan sabiendo, digamos, por qué se hace todo este estudio, por qué se determina el tiempo de protombina en el paciente anticoagulado, por qué se determina el RIN, el valor del RIN, ¿sí? Todo esto lo pueden ir leyendo ustedes, no creo que presente mayor dificultad. Y sí me interesa que hagan esta ejercitación, porque es una ejercitación que de hecho se toma en los parciales. Entonces me gustaría que ustedes hagan el cálculo, por eso yo los guié, qué es lo que tenían que hacer en este problema, ¿sí? Entonces dice que es un paciente que con una trombosis venosa profunda, al tener esa trombosis venosa profunda, el médico ¿qué hace? Lo anticoagula, ¿sí? Con un cumarínico, que es el acenocumarol en este caso. Hay varios cumarínicos. Entonces, y el médico quiere llevar a ese paciente a un RIN terapéutico de 3. ¿Qué significa esto? Que el médico quiere, digamos, que el paciente tenga ese RIN terapéutico para que su sangre circule, digamos,
bien y no provoqué más coágulos, ¿no? Por esta enfermedad que tuvo, esta trombosis venosa profunda, para que no se vuelva a repetir esta trombosis. Entonces, este paciente debe controlarse en el laboratorio. Dice que en el último control su tiempo de protombina fue de 19 segundos, mientras que el correspondiente al pool normal, o sea, se hace siempre el tiempo de protombina con el kit reactivo del paciente anticoagulado y de un pool de plasma normal. Entonces, dio el del paciente 19 segundos y el del pool de plasma normal es 12 segundos, con un ICE de 1,25. El ICI es este índice que ya describimos, de sensibilidad internacional, y en general viene anotado en la caja del reactivo, ¿sí? Para que nosotros lo utilicemos en la cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el RIN del paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia. Y en base a ese resultado, nos está preguntando qué tendencia hemostática presentaría el paciente y cómo se corregiría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos son los pasos que yo les estoy diciendo que ustedes tienen que hacer para resolver este problema. Aquí pongan atención, porque esto lo tienen que saber, es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, primero, como decíamos, calcular el RIN del paciente, que ya describimos cómo hacerlo. Y luego lo tengo que comparar con el RIN terapéutico. ¿Cuál era el RIN terapéutico que el médico propuso? Era un RIN terapéutico de 3. Entonces lo que tengo que hacer es fijarme si el RIN que yo determiné, ¿no?, del paciente, o sea, el tiempo de protombina del paciente dividido el tiempo de protombina del pool elevado a la ICI, va a ser mayor o menor que el RIN terapéutico. Eso es lo que tengo que evaluar. Y ahí tengo que saber cómo, digamos, conceptualmente, qué significa eso. O sea, si el RIN del paciente es mayor que el RIN terapéutico, ¿qué significa? Que el tiempo de protombina del paciente está más prolongado de lo que debería estar, ¿sí? Entonces, ¿qué tendencia va a tener ese paciente? Si el tiempo de protombina es mayor que lo que debería estar. O sea, tiene un tiempo de protombina más alargado. Entonces, ¿tendencia a qué va a tener ese paciente? ¿Sí? Y si el RIN del paciente nos da menor que el RIN terapéutico, quiere decir que el tiempo de protombina del paciente va a ser menor que el esperado, o sea, que el que espera el médico. Entonces, si tengo un tiempo de protombina mayor, ¿qué significa? Que el paciente va a tardar más en coagular, ¿no? Entonces, ¿qué tendencia va a tener ese paciente? Eso es lo que quiero que piensen, ¿sí? Ya las respuestas las tienen en el caso clínico, ¿sí? Yo no se las voy a dar aquí, así que fíjense que ahí Mariela les puso las respuestas correctas. Yo quería que esto lo piensen ustedes, porque uno cuando lo piensa lo puede resolver mejor, ya lo entendió, ¿sí? Y una vez que nos salió este ejercicio, ver cómo corregiríamos esta tendencia, qué haríamos, ¿sí? ¿Qué haríamos? ¿Le administraríamos más anticoagulante? ¿Le sacaríamos el anticoagulante? ¿Le administraríamos vitamina K o no? Bueno, eso es lo que tienen que responder ustedes, ¿sí? Esto es lo importante. Bueno, todo esto son todas preguntas que nos seguimos haciendo con respecto a toda esta evaluación de anticoagulación oral, que yo diría que ustedes lo miren, los nuevos anticoagulantes, que se lo puse a modo informativo, no va a haber ninguna pregunta de esto. O sea, lo que me interesa a mí es que sepan calcular entonces el RIN, que sepan analizarlo con respecto al RIN terapéutico y qué tendencia tiene el paciente y cómo la corregirían, ¿sí? Y todo esto es de los NOAC, es a modo informativo, porque cualquiera de ustedes, cuando haga residencia y hagan alguna guardia, se van a encontrar con pacientes que están anticoagulados con estos nuevos anticoagulantes orales, que son muy difíciles de controlar, no son como los cumarínicos que estamos describiendo en este seminario. Y bueno, estos anticoagulantes son nuevos y en general no se controlan, ¿sí? Entonces por eso tenemos que tener tanto cuidado. Bueno, entonces les dejo como ejercicio que al que ya lo hicieron y lo entendieron, los felicito, pero que por favor razonen la ejercitación que les dejé. Inclusive en uno de los casos clínicos de hemostasia está explicada muy bien por Mariela cómo les va a dar. Así que bueno, yo no puse la explicación aquí porque quería que ustedes lo piensen, vamos para atrás, porque esa era la idea, ¿sí? Entonces hagan este ejercicio. Después, miren el caso clínico que subimos a la cátedra virtual, que se los preparó Mariela, y estudien esto, que es lo más importante de este seminario, ¿sí? Si entienden esto, es como que ya prácticamente entienden todo. Y después, bueno, hagan los cuadritos que les dejé y razónenlos bien, y también, entendiendo esos cuadritos bien razonados, ya van a poder resolver cualquier tipo de problema que uno les presente en el examen. Bueno, entonces aquí terminamos. Espero que les haya aclarado en algo las dudas.
Perdonen que tuve que ir en la parte teórica un poco rápido, hay partes que ustedes pueden leer sin problemas y algunas diapositivas que yo les puse a modo informativo, como para que ustedes tengan un poquito más de teoría para leer, pero lo más importante es lo que yo remarqué. No me quiero extender más porque sé que estamos próximos a la fecha del examen y no quiero demorarlos en tiempo. Quería que estas explicaciones aclaren un poco estos seminarios que a veces son difíciles de entender. Uno entiende que al no tener las explicaciones directas que solemos tener, tanto en la teoría como en el trabajo práctico, son temas difíciles y estos temas cuesta a veces razonarlos si uno no tiene un acompañamiento o un docente cerca, ¿sí? Entonces la idea fue acercarles estos dos videos para poder aliviarlos un poco en el estudio. Espero haber cumplido el objetivo, si no me lo dicen por el foro, y cualquier duda o cualquier parte que no se haya entendido de mi explicación, por favor me lo hacen saber. Espero que tengan mucha suerte, quédense tranquilos el viernes, rindan tranquilos, con esperanza, con fe, que les vaya bien, estudien, repasen, estudien a conciencia, piensen lo que están estudiando. Hay algunas partes que son de memoria, pero se las razonan y tratan de, por eso les puse esta ejercitación, para que ustedes razonen los cuadritos. O sea, si ustedes razonan lo que están haciendo, es mucho más sencillo siempre. Ese es mi consejo, ¿sí? Hay cosas que sí van a tener que saberlas de memoria, pero hay otras que pueden razonarlas y de esa manera se van a acordar en el momento que uno les pregunte. Bueno, entonces, mucha suerte y espero poder verlos personalmente pronto. Bueno, saludos.